Me da mucho gusto presentar a Carlos Illades. Él es doctor en Historia, profesor titular en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, investigador nacional nivel 3 del SNI y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador visitante, ha sido investigador visitante en prestigiadas universidades mexicanas y extranjeras, ha sido reconocido con varios premios en la disciplina histórica. Autor, entre otros libros, de Hacia la República del Trabajo, la organización artesanal en la Ciudad de México, 1853-1878, publicado en 1996. Rodan Canati, La formación del pensamiento socialista en México, publicado en 2002. Nación, Sociedad y Utopía en el romanticismo mexicano, publicado en 2005. Las otras ideas, estudios sobre el primer socialismo en México, 1850-1935, de 2008. La inteligencia rebelde, la izquierda en el debate público en México, 1968-1989, en el 2012. De la social a la morena, breve historia de la izquierda en México, de 2014. Conflicto, dominación y violencia, capítulos de historia social, de 2015. Y de estado de guerra, de la guerra sucia a la narcoguerra, de 2014, escrito con Teresa Santiago. Bueno, una prolífica obra y nos da muchísimo gusto tenerlo hoy. Bienvenido, Carlos. Gracias. Gracias a Ariadna y Alicia por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy hablando acerca de los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales recientes. Yo traigo una exposición que es un tanto amplia, entonces alternaré una exposición, digamos, no leída, con pasajes del texto que tengo preparado. Empezaría diciendo que en los últimos 10 años ha habido una gran movilización social como no había habido en el país en varias décadas. Esta movilización social, si hacemos un poco de memoria, atraviesa procesos y situaciones tales como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, los movimientos de Atenco, la comuna que se implanta en Oaxaca en el año de 2006 y una movilización, digamos, tan intensa que hace que a finales del sexenio de Fox y los inicios del sexenio de Felipe Calderón se tomen medidas, digamos, más duras, más enérgicas para contenerlas. Una de las tesis que manejamos Teresa Santiago y yo en nuestro libro Estado de Guerra, es que en el sexenio de Felipe Calderón hay un intento de contener las movilizaciones sociales y esa es una de las razones de la guerra interna. Esto es, la guerra interna cuyo enemigo declarado es el crimen organizado, a la vez o junto con eso, ha sido una acción estatal que sirvió para contener a los movimientos sociales que se habían escapado al menos al control gubernamental. E incluso cierta especie de terror, de pánico por parte del presidente Calderón, en el sentido de que si por un lado había movilizaciones sociales importantes, al extremo, digamos, que había una comuna en Oaxaca que aterrorizó durante meses incluso a los medios de comunicación. Si hacemos un repaso de la prensa y la consultamos los 6 meses que dura esa comuna, lo que podemos encontrar es que hay una preocupación muy grande con respecto de ella. Si eso le agregamos, digamos, una movilización social importante y por otro lado un candidato presidencial como Andrés Manuel López Obrador que saca 15 millones de votos y no acepta, digamos, el resultado oficial de la elección, suponemos que esa fue una razón importante para tratar de cortar de tajo esa posible comunicación entre la política y los movimientos sociales y llevar a no dejar que se desbordara y que se pudiera, digamos, alterar más el orden establecido. Tan es así de eficaz, digamos, la guerra interna emprendida por Felipe Calderón, eficaz en relación con la contención de los movimientos sociales,
que lo que tenemos es que hay una mengua, una baja de los movimientos sociales en la segunda administración panista, que solo se empieza a reanimar cuando lanza Felipe Calderón la Alianza por la Educación, lo cual genera algunas respuestas importantes del magisterio, y por supuesto la movilización encabezada por Javier Sicilia en 2011, que se convirtió en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que pues planteó por primera vez de manera clara, de manera estructurada, los daños y los efectos, los llamados daños colaterales de la guerra interna emprendida por Felipe Calderón en contra de los movimientos, en contra del crimen organizado y de paso contra los movimientos sociales. Será hasta el retorno del PRI a la presidencia o desde el proceso electoral de 2012 cuando hay una reactivación de los movimientos sociales, primero con el movimiento Yo Soy 132, después con el movimiento magisterial, en particular el año de 2013, y sin duda con el movimiento por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto a partir de septiembre de 2014. Lo cierto es que la contención de los movimientos sociales que pudo realizar Felipe Calderón ayudó a pavimentar el terreno para que en la administración de Enrique Peña Nieto pudieran realizarse, pudieran incluso pactarse las reformas estructurales. Las crisis económicas internacionales de 2008 y 2011 no solo provocaron el empobrecimiento de millones de personas, sino que dejaron maltrecha la reputación de la clase política. Y no era para menos. La asociación entre los negocios corruptos del gran capital y los políticos venales que los hizo posibles dejó claro que estos no se debían precisamente a sus electores. Ya el conde de San Simón consideraba a los políticos parte de las clases parasitarias, y actualmente crece la certeza de que la economía acabó con la autonomía de la política y que experimentamos un proceso de desdemocratización. Pese a su nutrida base social, el régimen de la Revolución Mexicana no consolidó la fama pública de la clase política. Antes bien, alimentó la convicción de que la honradez no figuraba entre sus virtudes cívicas. Cabría pensar que la legitimidad democrática habría mejorado la opinión con respecto de los políticos, pero a juzgar con las encuestas sobre la confianza en las instituciones, los partidos políticos consistentemente se colocan en el último lugar en cuanto a confianza ciudadana se refiere. Y en lo que debería haberse leído con preocupación, la elección intermedia de 2009, en la que se realizó una campaña tenaz en contra del establishment político, en esta elección sumó casi 2 millones de boletas en blanco, la cifra más alta de la que se tenga registro. Para 2013, la primera encuesta iberoamericana de juventudes mostró que los jóvenes españoles y mexicanos eran quienes recelaban más de las instituciones y, a no dudar, de la clase política. El desencanto juvenil no se explica por un ethos rebelde inherente a esa etapa de la vida, cuando Daniel Cohn-Bendit convocaba a desconfiar de los mayores de 30 años, sino que responde sobre todo a que los jóvenes se inscriben en la franja de edad más castigada por el paupérrimo crecimiento de la economía mexicana durante las 3 últimas décadas, a que son ellos víctimas frecuentes de la extorsión policial y actualmente reserva de brazos del crimen organizado. No sorprende, por tanto, que en 1986, 1999, 2012 y 2014 la juventud universitaria adquiriera protagonismo. En los 2 primeros, por conservar la cuasi gratuidad de la enseñanza pública. Después, contra la alianza de la televisión privada con el PRI. Ahora, en torno a la demanda de presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. La matanza de la Plaza de las Tres Culturas marcó por generaciones la imagen
que los jóvenes universitarios tendrían del régimen: autoritario, represor, corrupto e ineficaz, y permitió identificar el objetivo visible de la acción colectiva. El Leviatán mexicano era el responsable de los problemas y al mismo tiempo el único capaz de resolverlos. Se dudaba tanto de su capacidad como de su buena disposición, lo cual no impedía exigirle resultados puntuales. Tampoco se le permitió olvidar el 2 de octubre. Cercana a la alternancia, el gobierno priista tuvo que hacerse cargo de la huelga estudiantil que paralizó la UNAM cerca de un año. Por su parte, las administraciones panistas no enfrentaron acciones estudiantiles de consideración, aunque sí importantes movilizaciones sociales. Atenco, Oaxaca, la oposición de izquierda más poderosa de que se tenga memoria y la protesta pacífica de los familiares de las víctimas de la desquiciada guerra en contra del narcotráfico que Felipe Calderón Hinojosa emprendió sin ningún cálculo sensato de las consecuencias. No obstante, el combate contra el crimen organizado sirvió al segundo presidente panista para contener una movilización social ascendente, doblando las resistencias a las reformas estructurales anunciadas desde su mandato, mientras que el retorno del PRI al gobierno federal reavivió al movimiento estudiantil, puso en marcha al magisterio y en pie de guerra a las autodefensas comunitarias. El Estamos hasta la madre, título de la carta abierta de Javier Sicilia a los políticos y criminales, irrumpió sonoramente en 2011. Con esta elocuente expresión de hartazgo, el movimiento de paz con justicia y dignidad señaló los monstruosos costos humanos que la guerra contra el narcotráfico endosaba a la sociedad, en nombre de la cual, paradójicamente, el presidente Calderón Hinojosa tomó la determinación de emprenderla. Pese a la gran expectativa que generó el encuentro de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, descrito en el Twitter del michoacano como, cito, experiencia intensa y aleccionadora, en realidad no dejó lección alguna al gobierno federal, a no ser algunos acuerdos que quedaron en letra muerta. La estrategia para enfrentar al crimen organizado no cambió sustancialmente y al final del sexenio la administración panista fue incapaz siquiera de dar una cifra confiable con respecto del número de víctimas, esto es, muertos, desaparecidos, desplazados, etc. A pesar de que con el retorno del PRI, la estrategia contra el crimen organizado siguió las pautas de la gestión anterior, tanto el énfasis en las reformas estructurales como la emergencia de los movimientos sociales situaron en un plano secundario del discurso público los problemas de derechos humanos y la penetración del crimen organizado en distintos órdenes estatales. Sin embargo, la ejecución extrajudicial de 21 presuntos delincuentes por parte del Ejército el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, esto es Tlatlaya, Estado de México, y el asesinato de 6 personas en Iguala el 26 de septiembre, más la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, hicieron que aquellos asuntos pendientes refrendaran su vigencia, incluso agravados por la inacción gubernamental. Tlatlaya, pero más que nada Ayotzinapa, dieron la vuelta al mundo consternando a la opinión pública internacional, y en México provocaron expresiones de solidaridad e indignación no vistas desde 1968 o 1985. Varias razones configuraron la masacre de Iguala como un acontecimiento. El efecto que parece exceder sus causas, como lo caracteriza Zizek, dentro de la conciencia nacional. Para empezar, la evidencia de que la fuerza pública responde a las órdenes del crimen y actúa en contra de la sociedad. En segundo término, porque se trataba de jóvenes pobres de una de las entidades más abandonadas del país. También debido a la incapacidad, incluso discursiva, del Estado, que no puede proteger a la población y ni siquiera realizar una investigación aseada de los hechos sangrientos. Además, como acabamos de señalar, por la intención deliberada de la Administración Federal de silenciar la violencia en los medios de comunicación,
tomando los sucesos de Iguala por sorpresa a una opinión pública bombardeada con el relato diario de los éxitos gubernamentales, mover a México, y festinando la concordia de las principales formaciones políticas, el Pacto por México. Por último, gracias a la enorme cohesión grupal y capacidad de movilización de los normalistas de Ayotzinapa, ventaja comparativa en relación con las víctimas de otros crímenes masivos, por ejemplo, el de San Fernando. La movilización por Ayotzinapa ha sumado todos los actores de las acciones colectivas de los 3 últimos años, estudiantes, maestros y autodefensas, con su componente pacífico y violento. Por tanto, la fuerza de la protesta actual no únicamente reside en el eco de la consigna "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", lema del Comité Eureka de Rosario Ibarra de Piedra, sino en el efecto acumulativo de las demás movilizaciones. Esta consigna, creo, provee de contenido a lo que Ernesto Laclau llamó significante vacío, espacio en que se unifican las demandas particulares dentro del campo popular. Es una y todas a la vez. Por simple contraste, la dimensión del acontecimiento empequeñeció a la de por sí menguada clase política que desde las respectivas posiciones, siglas partidarias, corriente o tribu, únicamente atinó a deslindarse de la barbarie, entre comillas. Ocurrió una tragedia, en principio no había responsable alguno, solo víctimas. Mientras la clase política mostraba la sagacidad del avestruz, comenzó la movilización social en Chilpancingo, tomando como blancos al gobernador y al munícipe de Iguala. De allí en adelante, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, llevaría la batuta en la capital guerrerense, fungiendo como el basamento organizado en el que se apoyaron las demás fuerzas sociales, entre ellas los combativos estudiantes y padres de Ayotzinapa. Y con todo su repertorio violento, la disidencia magisterial tiñó el conjunto de la movilización en aquella ciudad. El 29 de septiembre, aproximadamente 3,000 personas marcharon hasta llegar a la sede del Congreso local para exigir se aplique juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Concluido el mitin, jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, la FECSM, rompieron cristales en la entrada de la biblioteca. Simultáneamente hubo una pequeña manifestación en Acapulco y por la noche alrededor de 1,000 personas marcharon de nueva cuenta en Chilpancingo. El texto sigue con un relato, digamos, de las principales movilizaciones. Yo creo que aproximadamente ha habido unas 200 movilizaciones entre Guerrero y la Ciudad de México y los distintos estados alrededor de Ayotzinapa. Entonces, digamos, es algo creo que inusitado en la historia al menos de las últimas décadas del país. Una de las tesis que he sostenido y que planteo en este texto es que hay una lógica, digamos, distinta en las movilizaciones sociales. Esto es, de un lado está la movilización en la Ciudad de México y quizá en otras capitales mexicanas, que sigue una determinada ruta que ahorita trataré de explicar, y otra, la que ha sido el movimiento en Guerrero, que ha sido hegemonizado por el movimiento magisterial. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que en las movilizaciones que ocurrieron y han ocurrido todavía en el Distrito Federal, digamos las más recientes después de un año de las desapariciones en Iguala, las movilizaciones en el Distrito Federal han tenido un carácter de demandas más de carácter democrático, han sido más plurales y también han intentado defender de manera orgánica, de manera estructurada los derechos humanos.
Esto es, han sido movilizaciones que podemos entender, podemos concebir como movilizaciones que apuntalan, que tienden hacia la democratización del Estado mexicano, del sistema político mexicano, y movilizaciones que creo que pueden ser un referente para distintos grupos sociales e intereses. En cambio, en el caso de Guerrero, lo cual no demerita digamos, el papel jugado en estas acciones, en el caso de Guerrero no cabe duda que ha sido el movimiento magisterial el que ha acaudillado las movilizaciones. Y ese movimiento magisterial, que repito, como dije hace un momento, tiene un componente, digamos, pacífico y un componente violento, es el que ha dominado las movilizaciones a lo largo de estos meses, ya, bueno, más de un año, en el estado de Guerrero. Ahí la diferencia es importante. En las movilizaciones guerrerenses el objetivo tiene más un carácter sectorial. Esto es, sin negar la importancia de la reivindicación en el sentido de que aparezcan con vida los estudiantes de Ayotzinapa, lo que ha dominado más bien es la intención de bloquear la reforma educativa. De hecho, progresivamente en las movilizaciones guerrerenses ha sido básicamente el magisterio el que se ha movilizado. E incluso creo que ahí hay otro elemento importante. Después de distintas acciones colectivas, a mediados de octubre del año pasado, justo en Ayotzinapa, se formó la Asamblea Nacional Popular. La Asamblea Nacional Popular que reúne, que aglutina a los distintos, digamos, movimientos sociales en Guerrero. Lo que se planteó, aparte de la búsqueda y de la exigencia, digamos, al Estado de la presentación con vida de los estudiantes, lo que se planteó al lado de eso fue crear una especie de refundar el Estado. Esto es, en la primera declaración pública de la Asamblea Nacional Popular, lo que dicen es que por un lado hay que desaparecer los poderes en la entidad, cosa que además ratificaron después de que había caído el gobernador Aguirre y después de que habían aprendido al presidente municipal Abarca, y la insistencia hasta la fecha ha sido la desaparición de poderes en la entidad, al mismo tiempo que plantear que serían consejos municipales los que deberían gobernar en lugar de del marco o de las estructuras institucionales vigentes, y también que la policía comunitaria debería reemplazar a los aparatos de seguridad estatales. Esto es, en la movilización guerrerense, pues está un referente muy importante, por un lado, que tiene que ver con los movimientos sociales agrarios que vienen desde el siglo XIX, que son demandas, digamos, consistentes a lo largo de su historia, y por otro lado, pues tiene que ver con el planteamiento que ha hecho el EPR, el Ejército Popular Revolucionario, con respecto a lo que debe ser el Estado en el estado de Guerrero. También, si vemos a lo largo, digamos, de los meses de movilizaciones, algunos de los planteamientos que hicieron, incluso en la Ciudad de México, cuando hablaron los representantes guerrerenses, fue en ese sentido. También en ese sentido, la insistencia en que no hubiera elecciones, primero en el estado de Guerrero y después a escala nacional. Esto es, no podemos ver esa parte, ese componente del movimiento guerrerense como algo, digamos, solo o exclusivamente que haya emergido de las demandas del movimiento social, sino creo que debemos vincularlo con ideologías, perspectivas y por una guerra que ha existido en Guerrero, una guerrilla que ya lleva aproximadamente 50 años. Entonces, en esta tensión, en esta combinación de lo que ha sido un movimiento, insisto, que me parece más plural, más de carácter democrático, que ha ocurrido en la Ciudad de México y en algunas capitales, en el estado de Guerrero lo ubico más
como un movimiento más de carácter sectorial y además que vincula, que liga desde el magisterio y quizá de otros espacios con experiencias de los movimientos armados y también de la tradición de la rebelión rural mexicana. No me extiendo, digamos, en el relato de las movilizaciones, están consignadas en un texto, pero quería, digamos, dejar planteado eso. Bien, avanzo hacia las conclusiones. Como una forma de política popular, los movimientos sociales interpelan al poder, en particular al Estado, presentando un conjunto de demandas estructuradas que consideran deben ser atendidas. Cuando este diálogo es fluido y las reivindicaciones legítimas, esto es, que no generen privilegios para un segmento de la sociedad, sino que extiendan los derechos de todos, fortalecen la vida democrática de las sociedades, más ahora con la desdemocratización a que conduce la desigualdad de recursos e información, donde la construcción normalizada de mayorías, dice Etienne Balibar, no es sino el gobierno de minorías oligárquicas. Salvo el del magisterio, donde es discutible si el interés sectorial se antepone al interés general, los otros movimientos sociales ocurridos de 2012 a la fecha atañen no solo a la construcción de la democracia mexicana, sino reclaman el cumplimiento de las obligaciones elementales del Estado, como son las de proteger a los ciudadanos o respetar y hacerse respeten los derechos humanos en todo el territorio. En estas materias, las respuestas del Estado han sido sumamente pobres o inexistentes, ignorando las demandas sociales como hacía el régimen autoritario que suponíamos enterrado. Podría haber avanzado la democracia mexicana en materia electoral, pero sin duda no ha modificado sustancialmente la relación entre gobernantes y gobernados, lo que es altamente preocupante, más si cobramos conciencia de la situación de emergencia nacional resultado de la onerosa guerra al crimen organizado, la crisis de la política de seguridad y el colapso estatal en materia de derechos humanos. Asimismo, la crisis moral de la clase política no es para celebrarse, más bien nos debería hacer mirar con incertidumbre el futuro, porque mientras no cambien las reglas del juego político y no ceda la simbiosis entre la política micro y macro, y los grandes negocios, será muy difícil que las cosas mejoren. Esto, sin embargo, no únicamente supone un cambio institucional que acabe con lo que queda del Estado autoritario, sino trascender el bloque histórico neoliberal surgido en los 80 de la alianza y ahora fusión entre el capital, un segmento cada vez mayor de la clase política, y el crimen. Aunque entremezclada, identificada con la misma causa, la lógica de la movilización estudiantil en la Ciudad de México y quizá en otras partes del país es distinta, si no divorciada, de la protesta guerrerense. Aquella, pacífica en términos generales, apunta fundamentalmente hacia la matriz autoritaria que conserva el régimen mexicano, el descrédito de la clase política y el respeto de los derechos humanos. No obstante, tanto en la movilización guerrerense como en la de la Ciudad de México, emergió un discurso antipolítico que no podemos obviar. El primero, anclado en la tradición de la rebelión rural y en la perspectiva comunalista, asume que la organización social por sí misma generará las estructuras de gobierno, ordenándolo de abajo hacia arriba, dotado de instituciones propias de policía e impartición de justicia. Por eso, una de las reivindicaciones de la Asamblea Nacional Popular es la validación de la policía comunitaria como la única instancia de seguridad y justicia popular en el estado de Guerrero. Llegado el momento, el conjunto de pueblos soberanos reunidos en la nación integrarán el Estado. Visto de esta manera, la política será innecesaria. Correcta o no, esta perspectiva, lo cierto es que es limitada, dado que la forma de gobierno por la que pugna la ANP, en el mejor de los casos, funcionaría para sociedades homogéneas, como quizás sean algunos pueblos indígenas, pero es inoperante en sociedades diversificadas y centros urbanos más densamente poblados, donde coexisten intereses encontrados y una mayor estratificación social. Si esto agregamos la preeminencia de las demandas sectoriales de la CETEC, el movimiento guerrerense corre el riesgo de quedarse aislado
ante la falta de una perspectiva nacional, incluso aunque lograra parte de sus reivindicaciones. Por lo que se aprecia actualmente, el activismo fuera de la entidad ha menguado y acaso únicamente convoque a los neoanarquistas, quienes comparten el repertorio violento de la CETEC. Aquí un paréntesis porque estaba en la parte que omití. En el proceso, digamos, político en el estado de Guerrero, en el cual se trató de bloquear la elección para gobernador, lo único que se consiguió es que entre eso y los errores y obviamente las corruptelas por parte del PRD, es que regresara el PRI al poder en el estado de Guerrero después de 12 años de haber abandonado el poder. Esto es una de las consecuencias del discurso antipolítico, también es que quienes hacen política, digamos, se hagan y logren, digamos, los cargos públicos. Para cerrar, el antipoliticismo de los jóvenes, salvo los neoanarquistas que intentan acabar con toda política, es más bien apartidista, en la línea de que los intereses partidarios fragmentan al movimiento social y parasitariamente viven a expensas de él. El supuesto, sin duda endeble, es que lo social es bueno en sí mismo y la política, entendida en su forma partidaria, lo contrario. También todo lo que vaya en dirección de disminuir la horizontalidad de la organización o cualquier tentativa de hacer permanentes a los representantes se presume nocivo. Lamentablemente, la ilusión de clausurar la política resta proyección al movimiento y permite que el espacio lo llenen otros. La primavera árabe dejó importantes enseñanzas al respecto. Y peor aún, en la circunstancia presente, arrebata a la sociedad la oportunidad de acabar con la clase política corrupta y de edificar la indispensable política sobre bases nuevas. Gracias. En toda su exposición no mencionó el caso de Chiapas. Ahora, con el análisis que hizo sobre Guerrero, me gustaría ver hasta qué grado su reflexión sobre la situación está basado o inspirado por lo que sucedió hace 20 años con el movimiento zapatista y su, hasta rato decía, el riesgo del aislamiento, ¿no?, de lo que está pasando en Guerrero con la Asamblea Nacional Popular. Entonces, ¿juega algún papel ese antecedente? Me gustaría preguntar. Sí, no lo había pensado en esos términos, pero ahora que lo señalas, hay un elemento común, digamos, o varios elementos comunes, pero uno que me interesa destacar. El movimiento en Chiapas, y además cuando deriva ya en la constitución de los caracoles, permite, digamos, o trata de construir una sociedad, digamos, distinta dentro de un marco general que no ha sido modificado de manera, digamos, radical. Se parece mucho a las propuestas del primer socialismo en relación con lo que deben ser las comunidades. Esto es, comunidades que son autónomas, más o menos autosuficientes y tienen un gobierno propio. En el caso guerrerense existe ese parecido, pero digamos la propuesta de la Asamblea Nacional Popular es extenderlo a todo el Estado. Entonces sería menos local que el movimiento zapatista, pero de todos modos algo que no trasciende el Estado de Guerrero. Esto es la idea de convertir los 81 municipios guerrerenses en pues, especie de comunas que tienen, digamos, una autonomía importante. De hecho, también lo omití en algún momento de la movilización social, eso es más o menos después de un mes o mes y medio, más o menos la mitad de los municipios guerrerenses fueron depuestos, digamos, los presidentes municipales y sustituidos por consejos municipales. Entonces, digamos, esa sería una diferencia. En Guerrero sigue siendo local. Yo creo que también el carácter local de la reivindicación de los maestros acabó o ha acabado con el movimiento en la medida en que lo somete, digamos, a una lógica que no es una lógica, digamos, más amplia, más plural, más nacional, y creo que eso ha sucedido. Entonces hay esos parecidos, pero creo que en Guerrero es un poco más amplio porque la idea es refundar todo el Estado, ¿no?
Y perdón, y eso se parece muchísimo a las rebeliones agrarias del siglo XIX. Sí, que ahora con la pregunta que hace y lo que le responde, pienso también en el caso de Cherán, ¿no? Que es un caso, pienso, entre comillas, mucho más exitoso en que actualmente ha conseguido de alguna manera la posibilidad de vida comunitaria autónoma sin renunciar también a los recursos federales y municipales, ¿no? Y es, ¿en qué vería usted la diferencia de, entre comillas, esa posibilidad de autonomía de una comunidad respecto a las dificultades que enfrenta Guerrero o que, ¿no? ¿Por qué ahí sí, por el momento, frente a casos como el de Guerrero o Chiapas de otra manera? Claro, yo creo que, digamos, un aspecto importante de Cherán es que es una comunidad bastante más homogénea, bastante más pequeña, ¿no? Entonces, lo que creo que ha ocurrido, o considero que ha ocurrido, es que ante la virtual desaparición del Estado, o un Estado que pues si se presenta sobre todo como crimen, no se presenta como, digamos, alguien garante de la seguridad de los ciudadanos, un poco siguiendo lo que preguntaba hace rato Daniel Kent, lo que ha ocurrido es que han emergido los pueblos, han emergido otra vez los actores viejos, digamos, de este país, que han sustituido un Estado que en la práctica se está colapsando. Entonces, en Cherán creo que funciona porque es una comunidad más homogénea. Eso puede operar en el caso de Guerrero para regiones de la montaña, que es, por ejemplo, donde están las policías comunitarias, las que son, digamos, las que están basadas en las comunidades indígenas y las que vienen de hace 20, 25 años, 20 años desde la rebelión zapatista, que hay una movilización del ejército en Oaxaca y en Guerrero, y es cuando se empiezan a constituir estas policías comunitarias, no tanto las policías, ¿cómo se llama?, autodefensas ciudadanas, que esas son más de carácter mestizo y que tienen actores, digamos, de distinto tipo. Entonces, volviendo a tu planteamiento, yo creo que la diferencia es que Cherán se trata de una comunidad bastante más homogénea. Entonces, sí adquiere como la función de un Estado, dentro de un Estado. Pero manejar así Acapulco creo que sería imposible, ¿no? Tenemos una pregunta de internet, bueno, nos mandaron por internet, y es, ¿cómo explica que el movimiento de la CENTE no pueda derrotar la reforma educativa? Pues bueno, no creo que lo haya derrotado y lo pueda derrotar, porque yo creo que la CENTE, bueno, aparte de muchas otras razones, equivocó la estrategia. O sea, la CENTE cuando, digamos, hablo de 2013 en adelante, no de antes, en lugar de buscar que sus reivindicaciones fueran aceptadas por los otros movimientos sociales y por el conjunto de la población, pues a lo que se dedicaron fue prácticamente a extorsionar al Estado. Y la última pues digamos, acción de este tipo fue el intento de bloquear las elecciones. Entonces, creo que eligieron una ruta que no los llevaba a gran cosa, una ruta medianamente o altamente suicida, en el sentido de que al confrontar tan radicalmente el Estado, perdieron la posibilidad de negociar otras cosas. Yo pienso que si la CENTE en 2013 o incluso meses antes de las elecciones hubieran pactado con el Estado, seguramente habrían logrado revertir algunos efectos, digamos, de la reforma educativa. Pensaron que siempre tendrían la ventaja. De lo que no se dan cuenta es que la relación entre los movimientos sociales y el Estado va cambiando conforme el movimiento va desarrollándose, y después de las elecciones perdieron la ventaja. Y perdieron la ventaja que al menos transitoriamente se ve un reflujo muy importante del movimiento magisterial. Basta ver las últimas movilizaciones, la que fueron hace una semana o 10 días, que ya no es ni de lejos de como estaban en 2013 en la Ciudad de México y en otros lados.
Tengo la impresión de que en lugar de buscar un apoyo y un consenso entre los movimientos sociales para poder enfrentar el conjunto de las políticas estatales, escogieron una estrategia eficaz que era presionar directamente al Estado, pues con la toma o el bloqueo de aeropuertos, etcétera, pero que a la larga los dejó absolutamente aislados. Es muy difícil ver, incluso creo, en ambientes educativos, pero no digamos en movimientos sociales, mucha simpatía hacia el movimiento magisterial. Muchas gracias por una magnífica síntesis de asuntos recientes. Mencionaste que Ayotzinapa trajo una indignación no vista desde 1968 y 1985. Sin embargo, en tu recuento aparece también el movimiento por la paz de Sicilia en 2011. Entonces mi pregunta va en el camino de ¿qué hace Ayotzinapa diferente a ese movimiento por la paz? ¿Tiene que ver con la idea de acontecimiento que retomas de Zizek? ¿O qué es lo que hizo que volviera a pasar lo de 68 y 85? ¿no? Sí, me refería al 85 no tanto por la indignación, sino por la solidaridad. Hablaba de indignación y solidaridad. En el caso del 85 creo que es más bien eso. Yo creo que la diferencia, o algunas de las diferencias, residen en primer lugar en que ya había un conjunto de movilizaciones que se estaban sumando. Esto es, no podemos ver lo de Ayotzinapa al margen de lo que ha sido el sexenio, por lo menos. Y el sexenio de Peña Nieto reactivó al movimiento estudiantil. El PAN tuvo la virtud, no habría que explicarlo, de no tener problemas con los estudiantes, pero el PRI parece que es un asunto como congénito. Regresa el PRI y otra vez vuelve el activismo estudiantil. Entonces yo creo que está esa razón. Están acumulados los otros movimientos sociales que se manifiestan en este caso. En segundo lugar, digamos, si vemos el movimiento Yo Soy 132, que se mencionó hace rato, el movimiento Yo Soy 132 focalizó las demandas o las reivindicaciones en contra del PRI. En cambio ahora, la diferencia 3 años después, es que son en contra de toda la clase política. Entonces, ese es un aspecto también es importante que no podemos obviar. Y luego, pues que se trata, en el caso de Ayotzinapa, de un grupo, los estudiantes, sumamente organizado, cohesionado, etcétera, y de una sociedad en la cual, digamos, pues circulan lo que veíamos en la presentación de hace un rato, mucho más rápidamente los mensajes. Entonces, el podernos enterar relativamente rápido de algunos de los eventos de Ayotzinapa, pues hizo que esto circulara más rápido y generara, creo, una indignación muy importante, sobre todo entre las clases medias, que es otra cosa, hablo de las ciudades, de las capitales, lo cual no me parece un asunto menor. Entonces, yo creo que esas razones, además de pues, tratarse de un Estado pues, abandonado, etcétera, también reforzaron, digamos, esta percepción. Y otro elemento creo que importante es que la estrategia de comunicación del gobierno federal cambió en el gobierno de Peña Nieto. Esto es, mientras Felipe Calderón pues era casi como o se creía una especie de mariscal y que veía los mapas, según los relatos, no sé, el libro de Wilber Torres sobre Narcolix, o sea, no solo daba el parte de guerra todas las noches, ni siquiera enviaba a algún vocero a que lo expusiera, sino además parece que participaba en las estrategias o por lo menos se las contaban. En cambio, en el caso de la nueva administración priista, dejaron de hablar de la violencia. Entonces, dejaron de hablar de la violencia y de repente hay una sucesión de hechos tan brutales a una sociedad a la cual ya no se le comunicaba diariamente el parte de guerra, que todavía generó una sorpresa mucho mayor. Yo creo que esas son algunas de las razones que volvieron más importante o más quisiera que brotara más lo de Ayotzinapa.
Y luego, bueno, creo que lo que acaba de rematarlo, porque es más o menos al mismo tiempo, eso es como un mes después, es el reportaje sobre la Casa Blanca, ¿no? Entonces, por un lado ocurre un hecho, digamos, de esa naturaleza y después digamos, la constatación de la corrupción o del tráfico de influencias a nivel federal, que todavía dibujó más la figura de Enrique Peña Nieto. Creo también que otro elemento fundamental y otra razón, digamos, que vuelve este evento más importante o más visible, es que el gobierno federal durante 10 días no hizo nada. Está en el relato mío. El gobierno federal reacciona cuando la movilización sale de Guerrero. Es decir, los primeros 10 días las movilizaciones son solo en Guerrero y entonces no hay ningún mensaje o son cosas, digamos, secundarias. La reacción de Peña Nieto, que habla de un lugar o lugares donde el Estado, digamos, tiene problemas o algo así, no me acuerdo la expresión, es cuando la movilización llega a la Ciudad de México. Entonces, mientras no salió de allí, lo trataron como un problema local. Y al tratarlo como un problema local, pues perdieron además, entre otras cosas, pues buena parte de la investigación y después la credibilidad sobre la investigación para dar resultados ciertos sobre la desaparición de los estudiantes. O sea, salió absolutamente mal. Me queda muy claro que los movimientos magisteriales en los estados han retomado fuerza, se mantienen y bueno, luchan sobre una reforma educativa, laboral, como se le quiera llamar. En su opinión, ¿por qué el magisterio del Distrito Federal, siendo el más numeroso, muestra esa apatía y esa falta de interés a un movimiento que afecta a todo el magisterio? Híjole, la verdad no lo conozco con tanto detalle como para decir cuáles son digamos, las diferencias entre el magisterio del DF y el de los estados. Yo te diría, digamos, a simple vista, que en estados como Michoacán o Oaxaca, el magisterio tiene mucho más recursos para confrontar al gobierno que el que tiene en el Distrito Federal. O sea, lo que hemos sabido con la historia del IEPO, por ejemplo, nos da idea de que el magisterio pues tenía, digamos, un anclaje sumamente importante que no tiene en otras partes o que tendrá en negociaciones particulares en estados como Michoacán, pero que ciertamente no tiene en el Distrito Federal. Entonces podríamos pensarlo como hipótesis en términos de donde el magisterio logró más espacios de poder, pues tiene mucho más posibilidad de desarrollar su lucha. Creo que tan es así que desde que dio el golpe en la mesa el gobierno federal y recuperó el IEPO, eso también contribuyó muchísimo al debilitamiento del movimiento magisterial en Oaxaca. Entonces, pues tiene que ver con las estructuras de poder que acabas dominando. Creo que en el DF no es así. Una de las, digamos que lo que creo que trataste de exponer es como el crecimiento de este impulso que llamaste antipolítico, ¿no? Que tiene por un lado que ver con un rechazo del Estado y de las reformas del Estado y de las instituciones del Estado, y por otro lado, en lugares como el DF, con un rechazo de la clase política y demás, ¿no? Entonces creo que sería importante o interesante también hacer como un par de cosas, como un pronóstico de lo que puede suceder, digamos pensando en el 2018, porque ya habíamos visto que cuando la antipolítica crece, el PRI también crece, ¿no? Esa es, digamos, que una fórmula bastante acertada. Y aparte del pronóstico, otra sería como interesante ver qué se puede hacer entonces en términos políticos para contrarrestar o contribuir a ese impulso antipolítico, pero de una manera más productiva o no sé cómo llamarle. Claro. Sí, a riesgo de resultar todavía que vivo en el horizonte moderno y no en el horizonte posmoderno, pues es obviamente es replantear el problema de la organización. Esto es, si los movimientos sociales no derivan en formas organizativas, las que sean, no digo que sean leninistas o preleninistas o
de otro tipo, sino derivan en formas organizativas, en realidad se consumen. Esto es, yo creo que la energía social que se ha gastado en este país en los últimos 2, 3 años es infinita, es muy grande, pero se ha capitalizado bastante poco. Es decir, y se ha capitalizado bastante poco porque justo por este rechazo a la política. Yo creo que una diferencia con Syriza o Podemos o otros movimientos, digamos, que han surgido en otros lados, es que de los movimientos sociales han surgido organizaciones políticas. En México no surgen organizaciones políticas, sino es una especie de eterno enfrentamiento y choque entre el movimiento social y el Estado, que acaba tarde o temprano en un acto represivo. Pero el movimiento, y entonces en lo que tarda en reestructurarse el movimiento social para volverse a enfrentar, para volverse quizá a perder, y no derivan hacia otras formas de organización. Y yo creo que si no hay formas de organización estructuradas, etcétera, que vengan de los movimientos sociales, las cosas no van a cambiar gran cosa. Tan es así que yo creo que el 2018, pues no, yo no lo veo muy esperanzador. Esto es, tenemos estos movimientos sociales, o tuvimos estos movimientos sociales, y los que ganaron espacio fueron los candidatos independientes, no los que vinieron de los movimientos sociales. O sea, me parece pues como un desperdicio que después de todo lo que ha pasado, el que capitalice sea el Bronco, por ejemplo, ¿no? Toda esta energía, todo este rechazo hacia la clase política, hacia las políticas estatales, y no sean los movimientos sociales. Entonces me temo que será más o menos en esa dirección. Esto es los candidatos independientes y tal vez lo que logre capitalizar Morena, pero yo creo, y a riesgo de darle la razón a López Obrador, que si crecen los independientes, a quien le van a afectar más directamente es a Morena. Y el PRI tiene seguro su 30% de voto duro, y en la medida en que se debilite, digamos, una oposición más o menos unificada, el PRI ganará. Bueno, creo que cada pregunta nos lleva a una respuesta que nos lleva a muchas preguntas más. Muchísimas gracias, Carlos, por una rica conferencia, y ahora tenemos otra más. Muchas gracias, Carlos.